El día de hoy brindaremos la capacitación Inversión de CIUAR en estado de emergencia ante peligro inminente post-desastre, con énfasis en casos prácticos, el cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades en el registro y aprobación de la CIUAR, la atención y respuesta en el marco de emergencia. Nos acompaña Mijailo Veneros, especialista en la Dirección General de Programación Multinacional de Inversiones. Si tienen consultas sobre esta capacitación, los invitamos a ingresar al enlace y también pueden escribir hacia el chat de esta sala. De antemano les pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Damos inicio a la capacitación, dando la bienvenida al especialista Mijailo Veneros. Adelante, Mijailo. Buen día con todas y todos. Un gusto tenerlos nuevamente acá en esta capacitación. El día de hoy vamos a nuevamente revisar viendo los errores frecuentes o algunos casos prácticos de la CIOAR de emergencia en este contexto en el que estamos, ¿no? Vamos a desarrollar 6 temas contenidos en esta exposición. Siguiente, por favor. Bueno, lo primero que hay que conocer es que la inversión pública está articulada al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. Siguiente, por favor. ¿Y cómo se articula? Como ustedes verán, tenemos como parte central el hecho generador, el desastre, la ocurrencia, ¿no? Entonces, sobre eso se marcan dos grandes situaciones. A la izquierda tenemos el peligro inminente, que es cuando hay una declaratoria por algo que va a ocurrir, algo que puede generar un impacto en el patrimonio privado, público, en los servicios, en la vida de la nación. Entonces, por lo tanto, se da esta declaratoria y está sustentada bajo informes técnicos científicos. Y lo primero que yo debo hacer son acciones inmediatas ante el peligro inminente. En este grupo están todas las actividades que responden al programa presupuestal 068 y que no son inversión pública. Entonces, la inversión pública comienza, lo más pequeño que tiene son las CIOAR. Posterior a ello, vienen los proyectos de inversión, con los cuales se crea, se amplían, ¿no? Las CIOAR se aplican estrictamente sobre servicios que se vienen brindando, sobre servicios que están en funcionamiento. Entonces, si yo no puedo ya atender con actividades o tengo daños en activos estratégicos, pues iré por la preparación, ¿no? Tengo activos estratégicos que no van a poder enfrentar ese desastre, no van a poder quedar de pie después de ese fenómeno que me han alertado, ¿no? A la mano derecha tenemos ya las declaratorias de estado de emergencia por peligro inminente y lo primero también que tenemos son las acciones inmediatas que en respuesta, ¿no? al desastre ya materializado. Entonces acá vendrán las limpiezas, las decolmataciones, ¿no? Las evacuaciones, etcétera, ¿no? Sobre esto también ahí en la respuesta está las acciones de evaluación, ¿no? Y de cuantificación de daños. Entonces, cuando ustedes van a evaluar y cuantificar, tienen un aliado estratégico que en este caso es la ficha EDAM, ¿no? Ya sea, y ahí es donde ustedes van a determinar en ese diagnóstico en campo si el servicio simplemente con o haciendo un movimiento de tierra se repone, o si yo puedo reducir, por ejemplo, el peligro inminente con una roca al volteo, en algún punto crítico que haya identificado o que ya haya sido identificado anteriormente por el ANA, ¿no? Entonces, seguido de ello, ya si en mi evaluación encuentro daños estructurales en algún activo estratégico, en algún equipo que es activo estratégico, podría proponer la rehabilitación o la reposición de estos activos estratégicos. Y si yo encuentro daños en la magnitud, en el tamaño, en la longitud total de la red, o en el caso de educación, en la oferta dada, ¿no? A través del número de aulas, ya correspondería a una reconstrucción cuando el daño ha sido mayor al 40% de toda mi unidad productora. Incluso puedo también determinarlo por el costo que tuvo esta anteriormente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la IOR, ahora vamos a ver cómo las IOR están en el marco del invierte de manera general, por eso su nombre son inversiones de optimización, ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición, pero también se usan en este contexto de la emergencia para justamente afrontar y rehabilitar
los daños o protegernos ante el peligro de ocurrencia. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos dos tipos de declaratoria de estado de emergencia. A la mano izquierda, las de peligro inminente, y como verán, está delimitado administrativamente desde distritos, provincias, regiones, y se dan generalmente por 60 días, y nos habilitan, justamente, nos habilitan, ahí verán en la parte inferior donde dice eh, ejecución de acciones inmediatas y necesarias orientadas a la reducción del muy alto riesgo existente, ¿no? Entonces ahí se enmarcan todas las actividades de emergencia que están reconocidas en el programa presupuestal 068 y dice, así como de respuesta y rehabilitación en caso amerite, ¿no? Ya cuando hablamos de rehabilitación, es que algún elemento del cual depende mi servicio está dañado, no está funcionando. Entonces ahí sí ya tendríamos que ir pensando tal vez en una IOR. Al lado derecho tenemos una declaratoria de estado de emergencia post-desastre que tiene el mismo sentido también. Nos habilitan primero a las acciones, ¿no?, inmediatas y necesarias para, en este caso, no es para reducir, sino para salvaguardar, ¿no?, o para rehabilitar, o para reducir el daño ya ha ocurrido, ¿no? En este caso era el de la izquierda, es de muy alto riesgo, en este ya ocurrió, ¿ya? Entonces ahí también se ameritaría una rehabilitación, pues ya estaríamos pensando en una IOR, ¿no? Y si supera el 40% de la magnitud, tamaño o oferta instalada, oferta instalada, estaríamos ya viendo o hablando de un proyecto de recuperación del servicio. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos tres tipos de declaratoria de estado de emergencia. La declaratoria de estado de emergencia nacional es cuando ya se afecta la vida de la nación, ¿ya? Llega al nivel 5. En este caso, lo primero que se usó fue para el COVID, ¿no? Tuvimos una declaratoria de estado de emergencia nacional. Actualmente tenemos una declaratoria de estado de emergencia acotada a 3 departamentos por las precipitaciones. Y bueno, esto es por el nivel, porque es un nivel 5 ya. Ha sido superada la capacidad regional, ¿no? Luego tenemos la declaratoria por peligro inminente, que es un estado de excepción ante la probabilidad que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural o inducido por la acción humana ocurre en un lugar específico, en un periodo inmediato y sustentado por una predicción con evidencia técnico-científica, ¿no? Nuestros órganos técnicos científicos, para la redundancia, serán los que harán este informe, con la finalidad de salvaguardar la vida y la integridad física de las personas, ¿no? Y el patrimonio público. Dentro del patrimonio público están nuestros servicios públicos y es ahí que nos une a nosotros como operadores del invierte tratar de rehabilitar o mantener estos servicios a pesar del peligro. ¿Ya? Luego está el de post-desastre, que es ya en la condición de desastre ocasionado por un fenómeno de origen natural o inducido por el hombre, ¿no? Con la finalidad de ejecutar acciones inmediatas y necesarias para la respuesta y rehabilitación. Aquí ya ocurrió. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, tenemos dos grandes grupos de IOR o de declaratorias y para las cuales hay también alguna diferenciación. Tenemos peligro inminente y puedo hacer ampliación marginal y rehabilitación. Siguiente, por favor. ¿Pero de qué puedo hacer ampliación marginal? De edificación u obra civil, más no de servicio. ¿Ya? Eso quiere decir que yo no voy a ampliar el servicio a un 20%, en un 10%, máximo es 20% de la ampliación marginal del servicio. Sino es que en el peligro inminente yo voy a construir o ejecutar algún elemento, algún activo estratégico que le falta a mi unidad productora, que le falta a un activo para estar resguardado, para estar protegido, para que pueda afrontar ese peligro que me han alertado, ¿ya? Y luego la rehabilitación de qué? De algunos elementos o algunos activos que no soportarían el evento, que están en malas condiciones y que no van a soportar, en este caso, por ejemplo, las lluvias, las intensas lluvias, ya está cuarteado, está fisurado, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ahí sí planteo la rehabilitación, puede ser de activos estratégicos, pueden ser edificaciones u obras civiles, ¿no? Se aprueba, se registra y se aprueba con el formato 7E.
En el caso del lado derecho es por post-desastre, también usa el formato 7E, pero ahí yo tengo dos opciones, la rehabilitación y la reposición. Ambas en el marco ya de un desastre ocurrido y donde voy a rehabilitar los activos estratégicos dañados y donde voy a reponer los equipos inmobiliarios dañados por este evento. Entonces, estrictamente yo tengo que demostrar que han sido dañados por el evento declarado, ¿ya? Es importante ello. También no nos olvidemos que todas estas IOAR se dan en servicios públicos reconocidos. Por ahí pueden haber servicios privados, eso no se puede atender con una IOAR. Entonces, ¿qué debo hacer? Más adelante vamos a ver qué antecedentes debo considerar. Hay que recalcar que para ambas se ha regularizado que se use el formato 7E con la resolución directoral 002-2023-EF/6301 del 11 de febrero de este año. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, que también atiende servicios públicos, existe la rectoría, ¿ya? Casi siempre encargan, o es acá donde interviene ya el ente rector sobre los servicios que ellos tienen a cargo. Por ejemplo, en el caso del COVID, MINSA tuvo la rectoría de tratar de mejorar, de ampliar, de mejorar en general, podríamos decirlo, el servicio de salud en todos sus niveles. Por eso fue el ente rector y acudió a algunas IOAR, ¿no? Entonces, estas se registran con el formato 7D y pues están ahí, aquí sí se habilitan todas las tipologías que se tienen, ¿no? Optimización, ampliación marginal, reposición y la rehabilitación. Hay que recalcar que con el Decreto Supremo 120-2022 de PCM, publicado el 27 de octubre, se puso fin a la declaratoria de estado de emergencia por COVID. Ya no tenemos esa declaratoria. Ahora tenemos un estado de emergencia acotada a 3 regiones, ¿verdad? Aquí también esto ha sido actualizado con la resolución directoral 002-2023-EF/6301. Ustedes pueden copiar esto y googlearlo y van a encontrarla ya completa, agregada con lo que nos mencionaba la resolución directoral 005-2020 para que lo tengan como alguna referencia, porque eso es nuestro punto de partida si es que necesitamos ir por una IOAR de emergencia. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver el proceso de identificación y de registro de una IOAR. Lo primero es que ocurrió, nos vamos a poner en contexto ya de que ocurrió el desastre, seguidamente de ocurrido el desastre, vamos a salir a cuantificar la afectación, a verificar las interrupciones en todas las unidades productoras de servicio, ¿no? Como ven al lado izquierdo. Luego de ello, si encuentro daños por arriba del 40%, o sea, se ha destruido más de la mitad de mi red de agua potable, más de la mitad de mi área construida, de mi centro de salud, he perdido, por ejemplo, 5 aulas de 10 de un centro educativo, yo ya debo pensar en un proyecto de recuperación del servicio. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que pierda más de la mitad de infraestructura. Algo debe haber andado mal, ¿no? O en el caso de un puente que ha sido superado la luz o ha sido superado en ancho, en el cauce en el que estaba emplazado, puede ser que ya el diseño que tenía no es el adecuado, el emplazamiento tampoco, la ubicación tampoco. Entonces yo necesito mayor o actualizar o mejorar los estudios de diseño, caso de hidrología, hidráulica, de geotecnia, ¿no? De riesgos y porque ha concebido. Puede ser que hasta se ha vuelto la zona, puede ser declarada en peligro, en muy alto riesgo no mitigable y ya no podría realizar inversión pública. Entonces necesita otra ubicación, esa posta de salud, ese jardín de niños, ¿no? Por eso es que tengo la herramienta de la naturaleza recuperación del servicio. Si yo encuentro daños, ¿no? Daños comunes, se podría decir, sin daños en activos estratégicos, ¿no? Ha habido daños en la pintura, en los vidrios, en la puerta, ¿no? Esto no correspondería a una IOAR, porque esos son activos, sí, pero que se atienden o que se da un mantenimiento rutinario, anual,
¿no? Por lo tanto, podría ser atendido con las actividades, ¿no? Como por ejemplo, bombear agua, llevar agua potable en cisterna, y es ahí donde yo debo echar mano, ¿no? Todo debo revisar y coordinar con mi jefe de presupuesto, con mi jefe contable, para detallar o yo como unidad formuladora poder delimitar o poder decirle, esto podemos atender con una actividad para no llegar a una IOAP. ¿Ya? Entonces, todas este tipo son inversiones también, pero no están dentro del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Riesgos. Eso quiere decir que no tienen código de inversión, que no se registran en el banco de inversiones, tienen su ficha de actividad de emergencia, que las pueden encontrar en la oficina desconcentrada de INDECI, de su región, y bueno, y están vinculadas o aprobadas todas bajo el programa presupuestal 068. Y con eso yo atendería mi emergencia. Luego, si tengo algunos daños en activos estratégicos, entonces yo tengo que tener en cuenta toda la lista de activos estratégicos de los servicios de mi competencia, ¿no? Aquí las directas tienen que estar a la mano con todos los activos estratégicos reconocidos y aprobados que tienen por niveles de establecimientos de salud, porque ellos son los responsables de ese servicio. Igual las direcciones regionales de educación, que son responsables del servicio educativo en los 3 niveles, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ustedes tienen que chequear. Entonces, si encuentro dañado algún activo estratégico, ya podría estar y vinculado al desastre que ocurrió por motivo de ello, podría estar ya proponer una IOAR de rehabilitación o de reposición en estos activos. Se registra, se realiza el registro mediante el 7E. Una vez concluido el registro de 7E, se aprueban automáticamente. Toda la fase de ejecución realizan el formato 8, no registran el formato 12B de seguimiento, pero sí de la CIOAR. Hay un seguimiento especial de IOAR de emergencia, pero que sea especial no quiere decir que sea más complejo, sino que será un reporte mensual del avance físico y financiero. Se cierran con el formato 9 y ahí quedaría, ¿no? Entonces, eso es más o menos el diagnóstico que ustedes tienen que ya haber hecho en este marco de la emergencia. ¿Ya? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Vamos a ver las de peligro inminente, en qué contexto están. Bueno, como adelante ya les había hecho una especie de resumen. Estas se registran y aprueban con el formato 7E antes de la fase de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las IOAR no tienen fase de formulación y evaluación. Y ustedes dirán, ¿por qué no tienen fase de formulación y evaluación? Porque se dan en servicios que ya han sido evaluados, que ya tiene una oferta dada y tiene una demanda encontrada y que se atiende, ¿ya? Tiene una oferta instalada, la palabra, y tiene una demanda atendida. Entonces, por lo tanto, en el marco de la emergencia, si esta oferta ha sido dañada, yo tengo que rehabilitarla y reponerla de manera inmediata. Por lo tanto, no tendría que hacer una evaluación económica, una evaluación social del servicio, porque ya se encuentra brindado. ¿Ya? Entonces, por eso, inmediatamente están dentro de la fase de ejecución. Las IOAR solo se ejecutan, no se formulan y evalúan. ¿Ya? Entonces, el registro y aprobación se realiza dentro del plazo que corresponde a la declaratoria de estado de emergencia y de su prórroga. En el caso de peligro inminente, hay unas salvedades que ustedes van a ir a requerir financiamiento ante fondos. El financiamiento se cierra el día 50, contado desde la fecha que se promulgó el decreto supremo. Esto quiere decir que ustedes la IOAR la deben tener aprobada máximo el día 45, ¿no? Para luego posteriormente llenar los formatos y presentarlos en la mesa virtual de fondo. Ya hay que tener mucho cuidado. Excepcionalmente, se pueden registrar 30 días posteriores calendarios al referido plazo, es decir, si no logré registrar mi hogar el día 60, tengo 30 días más, pero tiene que haber un sustento debido, un sustento correspondiente y es responsabilidad de la OEF hacer ese registro y bueno, poder registrar la IOAR y aprobarlo. En este caso, las que están en este plazo excepcional no podrían solicitar financiamiento ante fondos, ¿ya?
Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado. No se registran en la programación multianual de inversiones, no registran el formato 12B, pero sí el formato de seguimiento de la CIOR de emergencia. Deben ser ejecutadas en un plazo máximo de un año, contados a partir del expediente técnico o documento equivalente. Esto quiere decir que como primer hito tengo el registro y aprobación, luego de eso realizaré el expediente técnico, todas las CIOR de emergencia realizan expediente técnico, así como las CIOR normales, y bueno, el expediente no me voy a tomar pues un año, ¿no? Y luego un año más la ejecución. ¿Por qué? Porque estas están en el marco de una emergencia. Y el periodo lluvioso es cíclico. Es por eso que se les exige que lo hagan en un año como máximo. Entonces, eso quiere decir que mis cronogramas también no podrán exceder un año, ¿no? Excepcionalmente se puede justificar siempre y cuando, pues, esto se da sobre todo cuando son elementos tecnológicos muy difíciles de conseguir, ¿no? En el caso hospitalario, que tiene algunos equipos complejos, pero en lo demás tendrían que sustentarlo debidamente. ¿Ah? Entonces, ¿por qué tiene esta recomendación o este candado? Porque si ustedes registran ahora, aprueban su expediente técnico, supongamos son eficientes, lo van a hacer el 1 de mayo, están aprobando su expediente y inician el proceso de convocatoria, ¿no? De dar la buena pro al contratista que ejecutará la obra y firman contrato en julio y ustedes han previsto que eso se ejecuta en 8 meses, ¿no? A noviembre o a diciembre de este año ya nuevamente vamos a tener el periodo lluvioso. Por lo tanto, no vamos a atender esta emergencia de manera adecuada. Y eso puede ser o ameritar también alguna opinión del órgano de control interno. Entonces, tengan mucho cuidado por ahí. Siguiente, por favor. Durante la fase de ejecución, la CIOR de emergencia, el peligro inminente, registran el formato 8C, de acuerdo a la directiva 001-2019. Entonces, como cualquier IOR o como cualquier proyecto de inversión, 8C en la fase de ejecución. Ahí voy a retener dos hitos, ¿no? La aprobación del expediente técnico en la parte B y la ejecución física en la parte C. Más adelante vamos a ver esos hitos. Al término de su ejecución, de la CIOR de ampliación marginal o rehabilitación, tiene que hacerse su cierre con el formato 9, ¿ya? La OPMI debe informar a la DGPMI si su ejecución afectó las metas originalmente establecidas en la programación multianual de la entidad. Claro que sí. ¿Por qué? Porque puede haber modificaciones presupuestales de algún estudio, de algún expediente, de alguna ejecución de alguna obra, de un proyecto de inversión, de un servicio, que va a esperar hasta el siguiente año, dado el contexto de la emergencia, y que ya esos recursos se ha decidido el jefe del pliego destinar a atender con actividades tal vez o con IOAR de emergencia. Todo esto en el marco del artículo 54 y 55 de la Ley de Presupuesto Público que habilita estas modificaciones, ¿ya? Entonces, eso, o puede ser que tenga a mi unidad formuladora, a mi unidad ejecutora ocupada haciendo la evaluación y tengo algunos procesos de consultorías, de selección de consultorías o de obras que las voy a postergar. O tal vez también el evento lluvioso no es adecuado, no es el idóneo para ahorita sacar procesos de selección de obras, ¿no? Hay que esperar, hay que reprogramar, que pasen las lluvias. Entonces, todo eso va a tener que informar la OPMI. ¿Ya? Este tipo de IOAR no están habilitadas para la compra anticipada de terrenos o de la solución de interferencia. Mucho cuidado. Ninguna de emergencia. Siguiente, por favor. Ahora, siempre nos consultan de dónde saco la información para registrar la CIOR de emergencia, ¿no? La CIOR en general tienen ciertas fuentes y que está dentro, reconocidas en los lineamientos generales de la IOR, ¿ya? Lo primero que ustedes deben echar mano son de los expedientes técnicos con los que se ejecutó esa obra, ¿ya?
o de otros registros en el banco de inversiones, como pueden ser el formato 9 de cierre, las actas de entrega y recepción, y es donde más se detalla cómo estás entregando el activo, qué características tiene este activo estratégico. Hasta el color se detalla, ¿no? La longitud, el espesor, etcétera, etcétera. Si han sido diligentes los del comité de recepción, van a encontrar ahí plasmado. Entonces, perdí, no tengo los planos, pero puedes tener el acta donde vas a identificar qué características tenía. Los planes institucionales de operación y mantenimiento del UP, esto lo tiene bien avanzado y trabajan anualmente las direzas, las direcciones de educación, identificando el tamaño, ¿no? El tamaño, las características, la proporción de los ambientes que tienen, de los equipos que tienen, sus colegios o a las redes de postas, y a las cuales les van, de acuerdo a eso, van a destinarle recursos. Entonces, estos planes institucionales siempre que son materia de consulta para poder entender cómo estaba funcionando, de qué tamaño era, qué equipos tenía esta unidad productora. ¿Ya? Las normas técnicas de calidad de servicio o los niveles de servicio y los factores de producción, los estándares de calidad, también ambas dadas por el ente rector a cargo del servicio. Esto sobre todo en salud, ¿no? Hay distintos niveles de servicio, también en educación, ¿no? Una cosa es un colegio de primaria, otra cosa es de secundaria, tiene hasta características en la parte arquitectónica, el área por niño, etcétera, etcétera. Entonces tengo que revisar de igual forma el agua potable, ¿no? Las políticas de gestión de los activos muebles e inmuebles aprobadas en las herramientas de gestión de la entidad propietaria del UP o el órgano a cargo de la operación de la unidad productora. Claro, por ejemplo, esto cuando supongamos que se inunda una posta médica, el que conoce bien qué había en ese ambiente que se inundó es la direza. Ellos saben qué equipos había en ese ambiente porque tienen un inventario, ¿no? Hay una oficina de control patrimonial que lleva el control y te dice, ¿no? Está en buena calidad, está en buen estado, en mal estado, pero no quiere decir que todo por la emergencia, tienes que demostrar que estuvo en buen estado antes de la emergencia y que luego por la inundación pasó a estar de mal estado, ¿no? ¿Y eso quién te lo dirá? Justamente esta oficina encargada de la oficina de patrimonio, ¿no? O quien haga sus redes. Siguiente, por favor. Y esto está a cargo o están adscritas a justamente el órgano que tiene a cargo la operación y mantenimiento del servicio. Siguiente, por favor. Entonces, en el caso específico de la CIOAR de emergencia, se debe considerar como fuente inicial y es la partida de nacimiento de la necesidad, es el formulario EDAN Perú formato 3, que se registra en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación, SINPA. Entonces, aquí se debe registrar la información de todos los servicios afectados con los activos estratégicos dañados o en peligro a consecuencia de un desastre. Entonces, todo lo que ustedes necesiten tiene que estar ahí, tanto para las actividades como para la CIOAR, ¿ya? Entonces, en la parte 4 están los daños materiales, la 4.1 es en viviendas, que eso es privado, ¿no? Pero por ahí van a sustentar, identificando al número de familias que se han quedado sin vivienda, por ejemplo, van a justificar la cantidad de ayuda humanitaria que ustedes van a requerir. En la 4.2 y en adelante van a estar todas las infraestructuras de servicios y sobre todo de servicios públicos, ¿no? Es aquí ustedes donde deben identificar todos o describir todos estos servicios dañados y sobre todo los activos que han sido dañados a consecuencia de esta emergencia, de este desastre, de las lluvias intensas. ¿Ya? Entonces ahí hay que plasmarlo, hay que ubicarlo, tal vez georreferenciar el nombre, ¿no? Hay que ponerle nombre, porque generalmente ponen dos colegios. Entonces, ¿qué colegio? ¿Qué colegio de tu distrito? Que es grandote, que tiene 20 colegios, tú pones dos colegios, ¿qué colegio, no? Trata de detallar, hay que agregarle, porque este es un insumo para el que de la UEF tome de ahí, haga el registro. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver, porque en la CIOAR de emergencia hay una descripción bien contundente, tiene que ser bien contundente y con referencias y respaldada en fotografías del antes y el después del servicio. ¿Ya? Siguiente, por favor.
Entonces, para que justamente se llene esto, ¿no? ¿Por qué? Porque luego de ello va a venir el registro a cargo de nuestras UFs. Acá tenemos un formato 7. Y miren, dentro del punto de registro de la IOAR de emergencia, van a tener la descripción de la situación del servicio público antes y después. Entonces, ustedes acá van a tener, por ejemplo, ¿no? Miren, dicen, los daños ocasionados están registrados en la plataforma SIMPAD con el código tal. Entonces, tiene que tener una secuencia, ¿ya? Yo tengo que mencionar o describir cómo estaba antes, ¿no? En mi colegio tenía 10 aulas. Ahora, después del desastre o de la lluvia intensa ocurrida el 28 de marzo, se inundó, se anegó 2 aulas, de las cuales una ha quedado inhabitable. Tiene un informe del área correspondiente de la Dirección Regional de Educación que ha declarado la inhabitabilidad de esta aula. Entonces, por lo tanto, una de 10, ya estamos hablando de una IOAR, pero tengo que describir, ¿no? ¿Y las otras 9 cómo están? Sí, una se inundó, pero está habitable, simplemente necesita actividades, hay que limpiar, hay que descolmatarse, llenado del barro, del lodo, pero eso no va a ir acá en la IOAR. La IOAR va cuando ya hay una afectación al servicio y que no ha podido ser repuesta, así se haya ejecutado las diversas actividades que tenemos, ¿ya? También hay que identificar y plantear ya cuál es la solución técnica, ¿no? En este caso, esta aula va a tener que ser reconstruida de acuerdo a la norma técnica vigente de Minedu, ¿no? Entonces, por ahí esa es la secuencialidad que tienen las IOAR de emergencia. Y sobre todo, verán en la parte inferior dice ver imágenes. Hay que tener un catálogo de imágenes de todos los activos dañados, con vistas de izquierda, derecha, aguas arriba, aguas abajo, eh, a favor de la pendiente, en contra de la pendiente, del talud superior, del talud inferior, ¿no? Sobre la carpeta de rodadura, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces no se olviden, si hogar de emergencia tienen esa característica. Y aquí están, miren, tiene un croquis, ¿no? Está ubicada la ubicación, miren, el departamento, la provincia, el tramo en el que está, el tramo individual, en qué ruta nacional está, el inicio referencial del sector crítico, del sector en peligro, ¿no? Nos dice el kilómetro 431 más 350 hasta el kilómetro 431 más 550. Están las coordenadas UTM, en este caso es un puente dentro de una vía nacional que se había visto afectado por el sismo del año 2020. Siguiente, por favor. Entonces, hay que hacer un panel fotográfico, como les decía, exhaustivo. Mientras más evidencia tenga, ahí están evidenciando, por ejemplo, miden la fisura, el ancho de la fisura, ¿no? Que existe actualmente son 3 milímetros, la socavación que tienen algunos pilares. Entonces, ese panel fotográfico en los activos que ustedes o hayan identificado daños va a tener que estar así configurado, ¿ya? Siguiente, por favor. Sobre todo, porque es responsabilidad y el registro de esta ciudad es prácticamente una declaración jurada, ¿ya? Entonces, como en peligro inminente tenemos dos tipologías, ¿no? Ampliación marginal de edificación u obra civil o la rehabilitación de infraestructura. Siguiente, por favor. Tenemos un ejemplo, ¿no? De una ampliación marginal de edificación u obra. Se trata de la construcción de activos a los ya existentes, pero que no modifican la capacidad de producción de la UP. En este caso, un sistema de agua potable. Tiene su captación, su línea de conducción, su reservorio y su red de distribución en la ciudad. Entonces, por ejemplo, acá tengo identificado que está en peligro inminente el reservorio por caída de rocas. Ah, me dicen que se trata de construcción de activos a los ya existentes. Entonces, el reservorio existe, ¿no? El reservorio existe, pero está en peligro. Ah, en este caso se requiere la incorporación o modificación de elementos estructurales de una edificación existente, el reservorio, dentro de una UP en funcionamiento. ¿Qué necesita? En este ejemplo, necesita de estas obras complementarias o obras civiles que se trata de activos como un muro de protección y un cerco perimétrico. Necesita un muro en una cara y un cerco perimétrico en las otras 3.
¿Ya? Y el activo estratégico que está en peligro es el reservorio, el cual sí modifica la producción de servicio, porque yo con el muro no voy a traer más agua, ¿verdad? No voy a ampliar la red, no voy a mejorar la cobertura, pero sí voy a proteger ¿a quién? Al reservorio, que puede dañarse, ¿no? El reservorio si lo pierdo o si se fisura y pierdo agua, no voy a llegar a la cobertura inicial. Entonces, la construcción de este cerco perimétrico y de este muro de protección tiene que cumplir las normas establecidas del sector, ya en el caso de vivienda y construcción, o las generales como la OS 030 del Reglamento Nacional de Edificación. ¿Y cómo sería la justificación en este caso? ¿No? El reservorio activo estratégico se encuentra en peligro debido a los efectos de las fuertes lluvias por encontrarse en una ladera de cerro con peligro de deslizamiento y caída de rocas. Por lo que se podría afectar el servicio en horas en horas sin servicio o el corte del servicio, impactando en la brecha de cobertura, ¿no?, de la unidad productora. Ese es, por ejemplo, un caso de peligro inminente. Siguiente, por favor. En este caso tenemos un centro educativo, ¿no? Se ha hecho un diagnóstico de toda la unidad productora, un colegio con 10 aulas en funcionamiento y donde se determinó que los posibles daños por las precipitaciones intensas serían en los siguientes activos. 2 aulas que tienen mal el techo aligerado. Entonces, ¿por qué? Estamos en peligro inminente. No soportarían las lluvias que a futuro han previsto, ¿no? Porque se encuentran mal por distintos motivos. Ya han colapsado tal vez, estructuralmente están mal, por lo tanto necesitan su rehabilitación del todo el techo. Aquí hay que delimitar, porque puede ser que estén mal las calaminas y necesiten por ahí tapar los agujeritos, las goteras, o tiene un mala pendiente, por ahí hay que ponerle un taquito, ¿no? Cambiar alguna madera y que con eso cambia ya o adquiere nuevamente la pendiente necesaria. Eso, por ejemplo, no llegaría a ser una IOR, eso es una actividad de mantenimiento, ni siquiera puede ser una actividad en el marco de la emergencia. Es un acomodo tan sencillo que lo puede hacer el operador mismo, ¿no? En este caso, el encargado el asistente administrativo encargado de la operación y mantenimiento de esta UP. ¿Ya? Siguiente, por favor. Siguiente. La CIOR, vamos a ver la CIOR post-desastre, ¿no? Su finalidad es restablecer o dar continuidad a los servicios afectados por la ocurrencia del desastre mediante rehabilitación de infraestructura o la reposición de equipos. Igual que las de peligro inminente, se registran y aprueban mediante el formato 7E, no tienen formulación y evaluación, entran directamente a la fase de ejecución, se aprueban y se registran y aprueban dentro de la declaratoria de estado de emergencia. Si van a ir a Fondes, requiere que ustedes presenten la solicitud hasta en el día 45 de la declaratoria de estado de emergencia. Esto quiere decir que máximo el día 40 ustedes ya deberían tener, porque son 15 días antes de fenecer, ¿no? De 60, entonces el día que fenece sería el día 45. Entonces al día 40 ya deben tener aprobadas, ¿no?, sus IOAR que van a ir a solicitar financiamiento. Esto quiere decir que no todas las IOAR de emergencia vayan a fondos. Ustedes también con modificaciones presupuestales pueden atender muchas de ellas, ¿ya? Excepcionalmente se pueden registrar 30 días después con un sustento y una justificación registrada por la UEF y esas pues ya estarían fuera de ser atendidas o de solicitar, ¿no?, fondos. Pero si lo van a hacer con sus propios recursos, podrían hacerlo. No dejen que queden pendientes esas necesidades de servicio que han emergido a consecuencia de el desastre. Deben ejecutarse dentro de un año, contados a partir del expediente técnico, y como les decía, responden a fenómenos cíclicos, entonces yo no voy a esperar terminar la ejecución a noviembre, a diciembre, entonces tengo que ver el cronograma, ajustar bien ese cronograma para que máximo en 3, 4 meses se termine la ejecución, ¿ya? Siguiente, por favor. También registran en fase de ejecución el formato 8C, no registran el 12B, pero sí un seguimiento de IOR de emergencia, que es un resumen mensualizado del avance físico y financiero.
registran formato 9, cierre todas las IOR. La OPMI también deberá informar a la DGPMI sobre la ejecución, cómo afectaron la ejecución de este tipo de IOR en su programación multianual. No está habilitado para la compra anticipada de terrenos y la solución de interferencias. También hay que indicar que las IOR de emergencia no sirven para atender necesidades postergadas, ¿ya? O sea, me falta traer más agua, aprovecho la emergencia. No. Me falta comprar un equipo que nunca tuve, aprovecho la emergencia. No. ¿Ya? Solo tienen el espíritu de rehabilitar y reponer lo que existía al momento de la emergencia y se perdió con la ocurrencia. Tengan mucho cuidado porque Contraloría revisa esto y siempre dice lo que estrictamente necesario en el marco de la emergencia. Aquí también se aplica eso. Y las unidades formuladoras las deben tener bien claras. Siguiente, por favor. No se atienden necesidades postergadas. Bueno, esto es justamente la información de donde se requiere, ya lo he especificado en la de peligro inminente. Es lo mismo también para las de post-desastre. Siguiente, por favor. Entonces, en post-desastre, reposición y rehabilitación de activos estratégicos. Siguiente, por favor. Bueno, en las de post-desastre se aplican cuando una unidad productora ha sufrido daños en uno o más activos a consecuencia del impacto de un peligro. Ya, o sea, si ya tienen activos dañados, es claro que van a ir, o es específico que van a ir por una IOR, ¿ya? Entonces, la UEF, en base a los diagnósticos, evaluaciones y registros previos en el EDAN Perú, debe determinar el porcentaje de daños dentro de la unidad productora en funcionamiento. Aquí una recomendación. Cuando salgan a evaluar daños, es necesario, donde ya sospechan que ha habido daños de activos, que esté la UEF presente y sean ellos los que levanten la información conjuntamente con la Oficina de Desastres o de Emergencias o de Defensa Civil, que va a hacer esta evaluación, que va a hacer este diagnóstico y que le va a entregar tal vez a la unidad formuladora y que va a realizar el registro EDAM, en el cual va a detallar estos daños, ¿ya? Entonces, para no duplicar trabajo, sería mucho más eficiente que salga la UEF con la UEI acompañadas de estas oficinas para poder determinar y evaluar de manera correcta y mucho más rápida, ágil, ¿no? Le va a servir esa información tanto para el EDAM, también para la IOR y tal vez para el expediente técnico ya, ¿no? Entonces, matamos 3 pájaros de un solo tiro, de una sola salida, de una sola evaluación. Los actores del gobierno nacional, según sus competencias, deben definir los criterios o parámetros de límite entre rehabilitación y reposición. Si no lo están, es el 40% el límite, ¿ya? Siempre se debe verificar la posibilidad de rehabilitación para la CIOR versus la recuperación, es decir, no superar el 40%. Si estoy por debajo del 40%, estoy dentro de una IOR. También la posibilidad de atender con actividades que no forman parte de del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Riesgos. Por ejemplo, tengo un canal de tierra, ¿no? Su sección es de tierra, siempre ha sido de tierra, es de tierra, necesito un mejoramiento, claro, hay que revestirlo, con eso voy a hacer eso se da a través de un mejoramiento. Pero se ha caído, se ha deslizado la parte superior, voy a limpiarlo y con la limpieza les pregunto, ¿volví a reconformar este canal de tierra? Sí. ¿Se volvió a dar el servicio en las mismas condiciones? Sí. Ya, me quedo con una actividad. Ya no debería pretender ir por una IOR de emergencia porque no he perdido. Con la rehabilité simplemente aplicando actividades dentro del programa presupuestal 068. ¿Ya? Ese análisis siempre hay que hacerlo. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, posismo, una afectación en una institución educativa, se ha caído el cerco perimétrico, ¿no? Se hace el diagnóstico en todo el colegio, donde han determinado que el cerco perimétrico ha colapsado, el cielo raso de 2 aulas también han sido afectados y ha colapsado, y ha quedado un aula inhabitable de 10. Por lo tanto, yo aquí aplicaría una IOR de emergencia, post-desastre, para rehabilitar estos activos, ¿ya? Siguiente, por favor. Lo mismo en una carretera, ¿no? Que ha sufrido una inundación, lo primero que tengo que hacer es limpieza, de sacar el agua, ¿no? Para poder evaluar y sobre eso ya, una vez que he retirado todo el lodo, el fango, he quitado el agua, ya podría hacer la evaluación. Entonces hay que evaluar todos los activos existentes en esta
carretera, ¿no? Desde un punto A hasta un punto B, de acuerdo al mapa vial, de acuerdo al diagnóstico vial que tienen, a la categorización también, ¿ya? Entonces, no vayan a ser fraccionados, ¿no? Tienen una carretera que tiene 10 kilómetros y van a hacerle una IVAR para el primer kilómetro, para el segundo. No, eso no. Tienen que analizar la carretera desde el punto A, de donde inicia, hasta el punto B, de acuerdo al mapa vial y al reconocimiento de vía que tiene. Entonces, en esos 10 kilómetros, tienen que evaluar todos los activos que tienen, ¿no? Las cunetas, las carpetas asfálticas, la base, la subrasante, y bueno, y encuentran que de esta carretera de 10 kilómetros se han dañado 500 metros de rasante y subrasante, y se ha dañado un pase de quebrada. Entonces, un pase de quebrada de las 10 que tiene. Entonces, correspondería a una IVAR de rehabilitación. Siguiente, por favor. Lo mismo, por ejemplo, en este caso, un canal de riego, ¿no? Se ha hecho el recorrido realizando en campo, hay un informe previo, ¿no? Y se tiene registros en el EDAN, donde se determinó que son 300 metros de canal rectangular afectados, en este caso si era revestido, ¿no? De los 7.000 metros que tiene en total la red. Entonces, por lo tanto, aplica ya una IVAR de emergencia para atender para recuperar este canal rectangular revestido de 300 metros. Asimismo, tiene 2 tomas laterales afectadas. Entonces, acá es una IVAR de rehabilitación. Siguiente, por favor. Vamos a ver los errores frecuentes en este registro. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en el caso de salud, esto hemos visto, presentan las fotografías que les he dicho que tienen que ser contundentes, específicas, detalladas, bien ubicadas. Esta foto, miren, no sabemos si es el techo, si es una pared. Claramente es se parece, ¿cómo se llama esto? Melamine, ¿no? Que se ha inflado por la presencia de agua. Hay ahí presencia de líquenes, de hongos, eso quiere decir que viene desde hace mucho tiempo, no sabemos si es una gotera, una división entre ambientes, ¿no? De igual forma, en la imagen inferior pueden ver, se le solicita un croquis y presentan eso, una imagen satelital de muy mala calidad que no nos muestra ni siquiera dónde estaría ubicado, pero han hecho ahí un polígono donde nos dicen que está una cochera, un depósito y que corresponde a la posta de Pitucuna. Eso a cualquier evaluador le haría ruido, ¿no? De que me están demostrando que existe la posta, ¿no? Ni siquiera la están georreferenciando, ¿no? Ni me dan el tamaño. Entonces, ¿cuál es la observación? De la primera fotografía, de la parte superior, no se detalla y describe los activos sin código patrimonial, así como la infraestructura afectada. No sabemos si es el techo, una pared, una división. Las fotografías no guardan relación con la descripción, habían registrado otro tipo de descripción. ¿Cuál es la recomendación? Presentar el inventario de los bienes y equipos del centro de salud, registrar la descripción de las condiciones del servicio, de los bienes y los equipos antes y después, para demostrar la necesidad de reposición o de rehabilitación. Tiene que quedar demostrada esa necesidad. Iniciar la baja de los activos afectados, claro. Si se dañó un equipo por la consecuencia de la inundación, inmediatamente el encargado de la posta médica iniciará la baja, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo perdió, hay que manifestarlo, ¿no? Entonces, eso. Y si van a reponerlo, pues vas a reponer un equipo que se inició la baja. ¿No? Hemos tenido casos que ibas y le preguntabas, ¿y ese equipo no estaba dado? No, se ha quedado como adorno. Nunca le habían dado la baja al equipo, ¿no? Y generaban una duplicidad, ¿no? Y eso puede ser visto como un perjuicio económico al Estado. Tengan cuidado ahí. Se debe presentar las fotografías de todos los activos del OP, dañados y no dañados, ¿no? Hay algunos que han quedado en buenas condiciones, siguen en buenas condiciones, no está de más que presenten ustedes esas fotografías, ¿ya? Ahora, la observación en la fotografía inferior dice, no se registra un croquis del OP con la ubicación de los activos del área total y dañada, ¿no? Claro, hay que demostrar cómo se ha afectado, qué tamaño, en qué proporción, si existe o no existe. Si existe la posta médica debe tener un croquis, debe tener planos, ¿no? Las direzas tienen de todas sus redes. No registra el saneamiento físico legal del predio, pero si eso es
vital y me asegura que el servicio se estaba brindando. Si no, podría ser un servicio fantasma, un área fantasma, que nunca hubo una posta médica y eso hay que evitarlo. Ha ocurrido y no queremos que ocurra con ustedes, ¿no? Registrar un croquis de, entonces, ¿cuál es la recomendación? Registrar un croquis de toda la UP con la ubicación y área de los activos afectados. Debe estar alineado, estos registros deben estar alineados a los registros IMPAD con los del Banco de Inversiones, ¿ya? Siguiente, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, la información registrada, verán en la parte superior, esa ambulancia que pretendían atender o reponer que había sido afectada a consecuencia de las lluvias. Miren, de manera ahí rápido, ustedes pueden ver que tiene vegetación dentro ya, y eso no se da de un mes para otro, ¿no? No tiene ni siquiera ya el color, la pintura, es un modelo del año 80. Entonces, bueno, ¿cuál es la observación? Se registra un vehículo sin placa y sin código. De la fotografía se aprecia que tiene un deterioro considerable y presenta inoperatividad antigua. No se demuestra el origen de la inoperatividad a consecuencia de las precipitaciones, ¿no? Puede ser una chatarra que lo ha traído el vecino y lo ha puesto adentro, pero bueno, pretendían pasarla por una ambulancia. ¿Cuál es la recomendación? De corresponder. Bueno, si hubiera por ahí algún vehículo que pertenece a cualquier servicio y que está reconocido como activo estratégico, en el caso de salud, sí, las ambulancias son activos estratégicos, se debería registrar los códigos y la información registral del vehículo, ¿no? Sustentar el hecho generador de la inoperatividad vinculada al desastre, ¿no? Que se llevó un barco y eso debe haber alguna denuncia, ¿no? Debe haber documentación. Ha comenzado también la baja, ¿no? Porque se lo llevó el huaico. El activo nuevo debe tener las especificaciones técnicas actuales establecidas por el MINSA, claro. Acá pretendían sacar como unas especificaciones técnicas del 2000, cuando ya han sido actualizadas las especificaciones técnicas para la ambulancia, ¿no? Totalmente inadecuado a lo que pretendía esta municipalidad. Ah, y acá hay que tener algo en cuenta que ahí lo vamos a ver. Por ejemplo, presentan también este banco, ¿no? Donde pretendían comprar nuevamente, adquirirlo, pero ¿cuál es la observación? Se incluye la adquisición de activos considerados no estratégicos por el MINSA. ¿Y por qué no es estratégico? Si ese banco no estuviera ahí, la posta de salud sigue brindando el servicio, ¿no? No depende de ese banco. Se debe revisar los activos reconocidos por el nivel de servicio, claro. Además, esto es parte de la operación y mantenimiento rutinaria, anual, que realizan las direzas o las redes de salud. Basta solo cambiarle la cobertura y volver a rellenar y tendríamos nuevamente esta banca brindando el servicio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Las IOR en general y de emergencia responden a intervenciones puntuales sobre activos estratégicos, no sobre actividades de rutinarias de operación y mantenimiento. No se deben incluir acciones que corresponden al mantenimiento del UP, lo que les vengo diciendo, y se recomienda tener la opinión favorable de la entidad a cargo de la operación y mantenimiento. En el caso estricto de salud, ¿quiénes son las entidades a cargo? Son las direzas. Ellos conocen el nivel de servicio, ellos conocen los activos que tienen. Por lo tanto, si yo como gobierno local voy a hacer una IOR, si bien he realizado el registro de la ficha EDAM, pero esa ficha EDAM registrada del daño que encontré en la posta médica dentro de mi jurisdicción distrital, le debería advertir primeramente a la direza, ¿no? Y si la direza no tiene capacidad o no va a atender esta IOR, podríamos celebrar un convenio para que el gobierno local pueda atender con la IOR que se necesite, además de tener la opinión sobre los activos que vamos a rehabilitar o reponer, porque son ellos los que conocen, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de educación, presentan este panel fotográfico. En la parte superior no sabíamos de qué se trataba, si era un aula, si era la dirección, si era el área administrativa, si era una biblioteca. Entonces, ¿cuál es la observación? El panel fotográfico no se encuentra referenciado de acuerdo al croquis, no demuestra el tamaño de la unidad productora, así como los daños del OP se ve de pie, no sabemos qué ha ocurrido. Esto era posismo, ¿no? Como verán, está de pie. ¿Qué se recomienda? Se debe demostrar la afectación en la escuela por la ocurrencia del sismo. Las imágenes ustedes deberán demostrar en el marco de las intensas lluvias, ¿no? Las imágenes registradas deberán ayudar a sustentar el daño, así como su ubicación dentro del UP.
La imagen inferior, ¿cuál es la observación? No se demuestra el impacto del sismo en los activos y o ambientes del centro educativo. Ya, la rehabilitación de ambientes debe proponerse en los cuales se demuestre el riesgo de colapso, ¿no? El riesgo o el colapso. No se debe incluir acciones o actividades como son pintura, puertas, cerraduras que corresponden al mantenimiento del UP. Acá lo que pretendían que como ahí se veía algunas fisuras, se había descarchado la pintura, pretendían atenderla como una IVAR, no, esas son actividades rutinarias, ¿no? Que incluso las da el propio director, ¿no? Con las UGLs a cargo y tienen un presupuesto. Siguiente, por favor. Miren, ese es el croquis que habían registrado. Siempre hay que revisar si, y bueno, en la foto de debajo se ve claramente pues que sí, el techo no es el adecuado. Yo cuando encuentro así que se está dando el servicio en condiciones no adecuadas, ya debo pensar en que debe tener un proyecto de mejoramiento, debe tener un proyecto de recuperación o una IOR. ¿Y cuál es la observación? Se tenía un proyecto, miren, con el código 2341573, el cual interviene la misma institución educativa y considera la construcción de aulas y no presenta devengado, por lo que se recomienda a la entidad verificar la duplicidad y desactivar la inversión con la solución menos eficiente. Entonces acá era que todo el servicio al parecer estaba mal. ¿Cuál es la siguiente observación? De la parte inferior dice, de acuerdo a los registros propone reconstruir 2 aulas de 3 con las cuales funciona la institución educativa. Acá ya estamos al 67%, ¿no? La IOR está por encima del 40%, claro, claramente, ¿no? La información registrada demuestra que la edificación fue ejecutada sin especificaciones técnicas, claro, como les decía. ¿Y esto qué es? ¿Cómo se atiende? Con un proyecto de mejoramiento del servicio, no con una IOR. La IOR no atiende necesidades postergadas, ¿ya? ¿Cuál es la recomendación? Previo, sobre todo la de emergencia. ¿Cuál es la recomendación? Previo al registro de la IOR de emergencia, se debe verificar los proyectos de inversión o las IOR que intervienen en este mismo servicio para evitar duplicidad o fraccionamiento. Incluso dejan IOR de emergencia abiertas, ¿ya? Es importante tener la opinión favorable de la entidad a cargo de la operación y mantenimiento, en este caso de las direcciones de educación, ¿no? Si es que, bueno, ellos la van a atender o no, ¿no? En ese sentido, corresponde desactivar la IOR y elaborar un proyecto de mejoramiento. Pero como ya se tenía, habría que avanzar con ese proyecto, ¿no? Asimismo, se debe sustentar la demanda para tener los 15 niños como mínimo. Esta es una regla específica del sector y habíamos encontrado que en este centro educativo solo tenía 13 niños matriculados, por lo tanto estaba a punto de ser desactivado, ¿no? Y esos niños ser trasladados a las escuelas aledañas, así como sus docentes, ¿no? Entonces, bueno, ahora, si el servicio ha sido afectado, no nos podemos quedar de brazos cruzados, pero el que debe requerir en primer momento, en primer lugar, y es su responsabilidad en la dirección de educación, en la dirección regional, al PRONIET le solicitará los módulos, porque mientras continúo con el proyecto de inversión, de mejoramiento del servicio, los niños pueden quedarse o puede colapsar estas aulas, pero yo puedo solicitar los módulos prefabricados que son compra exclusiva de PRONIET y ellos son los que realizan este reparto, ¿ya? En el marco de la emergencia, siempre, siempre haciendo esa referencia. Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, tenemos daños, ¿no? Se habían sustentado daños en este canal de riego, como verán, es muy antiguo, ¿no? Tiene el concreto ya oscuro, pero el agua está transitando, miren, está dando servicio. ¿Cuál es la observación? ¿El canal presenta un deterioro? Sí, por antigüedad, no por las lluvias. No identifica las condiciones actuales del servicio, no nos dice qué caudal lleva, cuál es la junta de usuarios, cuántas hectáreas, dónde está ubicada su boca toma. Y para eso que hay que presentar la autorización vigente de uso de agua. Hay una autorización que te dé el ANA, ¿no? Con eso certifico que el servicio se está dando. O el reconocimiento también del comité de usuarios, que también te lo da el ANA, ¿no? A través de las salas de, descentralizadas, ¿no? O las salas de acuerdo a ¿cómo se me fue el nombre? A las cuencas, ¿ya? No registre el croquis de la UP, claro, tengo que saber, me ponen estas fotografías, no sé qué parte del canal es, ¿no? En la segunda fotografía sí se evidencia la necesidad de una limpieza y movimiento de tierras del talud superior que puede ir deteriorándose o cayendo,
sobre el canal, a consecuencia vayan, si continúan las lluvias. Pero ¿qué nos dice? Se recomienda cerrar la IOAR de emergencia para plantear la solución a través de actividades de acuerdo al programa presupuestal 068. Y acá habíamos llegado a la zona y la misma población simplemente con palanas y picos habían hecho la limpieza. Y el canal estaba bien, a pesar de su antigüedad. No se había, simplemente con actividades se había repuesto el servicio. ¿Ya? Se recomienda evaluar el daño total, siempre hay que evaluar que sea menor al 40% de la proporción del OP, del costo o de la oferta instalada. Deberá describir la situación antes y después del sismo, en este caso era de sismo, ustedes de lluvias, así como el tamaño del sistema, incluyendo la red principal, secundaria y los laterales que tenga. Siguiente, por favor. Acá tenemos en transporte, miren, dos imágenes. La superior vemos que hay un deslizamiento del talud superior sobre la cuneta, ¿no? Y una parte de la superficie de rodadura. La señaléptica también ha sido afectada, pero está de pie, miren. En la parte inferior vemos también que el talud superior se ha deslizado, ha reptado, como le dicen los geólogos, pero hay presencia de vegetación, miren, y la cobertura vegetal está sobre toda la cuneta también. Y por esa vegetación, como verán, también no ha habido paso del agua y esta está sobre la superficie de rodadura. Vamos a ver las observaciones. De los daños evidenciados no se demuestra afectaciones en los activos estratégicos, sí se evidencia la necesidad de limpieza y mantenimiento. ¿Y eso qué es? Actividades. ¿Cuál es la recomendación? Se recomienda atender a través de actividades de emergencia, ubicar la vía dentro del inventario vial, así como el nivel de servicio. Se deberá demostrar en un croquis de toda la vía con un punto de inicio de acuerdo al inventario. ¿Ya? Para la IOAR tiene que cerrar toda la brecha, porque debe haber más puntos más adelante o más atrás que han sido también afectados. ¿Qué nos dice la segunda observación? No se demuestra el daño por la ocurrencia del sismo. Claro, porque la vegetación no crece a consecuencia del sismo, ¿no? O de la lluvia de un día para otro voy a tener toda esa vegetación. No, eso es falta de operación y mantenimiento. ¿Y qué encontramos acá? Que se trataba de una vía nacional y que el mantenimiento estaba concesionado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Por tratarse de una vía nacional, no corresponde la intervención a un gobierno local ni a un gobierno regional. Deberá coordinar con la entidad nacional a cargo, ¿no? Hay que mandarle SUEDAM, oye, esta vía está afectada en estos puntos críticos, ¿no? Se recomienda evaluar la desactivación de la IOAR. Y esto tal vez lo va a hacer por una IOAR, pero en este caso era Provías Nacional, ¿ya? Entonces ahí hay carreteras de competencia regional, hay carreteras de competencia local que deben verse, y hay de nacional y que deberían ser atendidas por su responsable. Siguiente, por favor, en ese orden, ¿no? Acá se había registrado estos daños, ¿no? Había un pequeño deslizamiento. Esto es una bocatoma, es una captación de ladera de filtraciones en el talud de un cerro. Como verán, ahí está su caseta. Tiene agua, presencia de agua sobre la losa, pero en la imagen inferior podemos ver que, bueno, se ve una filtración, pero es muy antigua porque tiene ahí presencia de algas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la observación? En los registros no precisa y sustenta las características y o condiciones de la infraestructura afectada. No sabemos de qué tamaño es esta captación de ladera, ¿no? Tales como las dimensiones, el material, el diámetro, el caudal, a cuánta población brinda el servicio, con qué diámetro, cuánto caudal se capta. No tenían licencia, no sabíamos si estaba regular, no, si estaba regularmente reconocido el servicio. Podría atenderse con actividades de limpieza y mantenimiento. Claro, no es más que ir con una escoba y botar el agua y tal vez un desquinche, ¿no? En el talud superior o un mejoramiento del talud para evitar que se siga desprendiendo, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Se recomienda describir las características del servicio y sus activos antes y después del evento sísmico, en este caso para ustedes de lluvia. Se debe considerar la atención con actividades de emergencia, si es que se necesita, ¿no? Se deberá describir todos los activos del UP, dañados y no dañados. En la segunda observación se dice, no se demuestra el daño por la ocurrencia del sismo, no presenta la evaluación de todos los activos estratégicos de la UP. ¿Y qué encontramos? Tenía duplicidad con 3 códigos de inversión. Entonces, este servicio necesitaba ampliarse, necesitaba mejorarse, pero bueno, a costas de la emergencia pretendían ello.
¿Y qué se le recomienda? La evaluación debe ser de manera integral, ya que considerando un evento sísmico, pueden haberse tenido daños en otros activos, en las redes que están enterradas, ¿no? Y no han sido considerados, que no he visto. Porque cuando vibra toda la Tierra, lo primero que van a colapsar son su tubería enterrada, ¿no? Se debe revisar la duplicidad y o fraccionamiento con otras intervenciones. Buscar siempre la intervención más eficiente y más eficaz, ¿ya? Eso de cajón. Siguiente, por favor. Bueno, la ejecución de la COR, ¿cómo se ejecutan? Vamos a ver los hitos que les había prometido. Siguiente, por favor. Entonces, la aprobación se da a cargo de la UEF y eso con tan solo completar el registro del 7E. Ahora, la fase, el formato 8C tiene dos secciones. La B, que es donde van a registrar todos los resultados del expediente técnico, el responsable de la unidad ejecutora, ¿ya? Y la parte C, que es todas las modificaciones durante la ejecución física y también el responsable de la unidad ejecutora. Hay que mencionar que todas las modificaciones durante la ejecución física de la inversión deben ser registradas antes de ser ejecutadas. ¿Y qué te dice la ley de contrataciones del Estado? Que deben ser aprobadas antes de ser ejecutadas. Entonces, ¿cuál sería la línea? ¿No? Primero apruebo a vía resolutiva, luego registro y luego ejecuto, ¿ya? Entonces, esa debería ser la línea. No registra consistencia. Acá muchas unidades ejecutoras le piden opinar a las UEFs sobre la IOAR, sobre los registros. No, es que esto no tiene consistencia porque ya el servicio ha sido evaluado, ¿no? Ya tiene una oferta instalada y tiene una demanda cubierta. Entonces no debería realizar una consistencia, ¿ya? No vas a evaluar socialmente el proyecto. Siguiente. Entonces, acá les había dicho que tiene un registro de un seguimiento especial de la CIOAR de emergencia. Esto lo va a encontrar la UEI con su usuario y clave. Ingresa, va a la mano derecha y donde dice despliega esa barra que dice seguimiento y ahí va a encontrar el cajón que dice registro a la ejecución de IOAR de emergencia. Pica ahí y le vas a decir todas las IOAR que tiene, ¿no? Luego pica en la flecha blanca con el cuadro verde y le va a salir pues la información que hay que reportar mensualmente. Esto quiere decir, la sugerencia es que una vez que tengo la valorización aprobada, procederé a hacer el registro del avance físico y el avance financiero que corresponda a ese mes. Siguiente, por favor. Y esto está a cargo de la UEI exclusivamente. Hay que mencionar que la CIOAR de emergencia adquiere la institucionalidad ¿de qué? Del servicio que atiende. Si, por ejemplo, necesito, en el caso que les puse de peligro inminente, donde el reservorio necesitaba un muro de contención y las otras tres caras eran un cerco perimétrico, eso va a adquirir, esa IOAR adquiere que toda la cadena funcional del servicio de agua potable, ¿ya? Una vez que hacen ese registro en el formato 7E, automáticamente va por default, se carga todo lo que registran en el 7E, la institucionalidad, la unidad ejecutora presupuestal, todo eso carga automáticamente luego ya en la fase de ejecución, ¿ya? Corre automáticamente. Siguiente, por favor. Hay que mencionar también que en el registro del formato 8C, en la parte B, van a agregar todo el resultado del expediente técnico. Y como verán, miren ahí en el 4.2 dice programación de la ejecución de inversiones, según el formato 2 de formulación y evaluación, te va a jalar automáticamente todos los activos que ha registrado. Aquí en este caso es un solo activo que se registró en el formato 7, pero ustedes tal vez por ahí pretenden agregar uno más. No, eso va a ser indebido, ¿ya? No se debe agregar otra naturaleza ni cambiar las metas, acciones que no estén autorizadas en la aprobación de la IOAR. ¿Y con qué se aprueba? Con el formato 7. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Si cuando ya elaboré mi expediente técnico, encuentro y tiene su registro EDAM de que otro activo ha sido dañado en esta unidad productora, lo que debería hacer yo, y si estoy dentro del estado de emergencia aún, podría cerrar ese formato 7, cerrar esta IOAR y registrar una nueva conteniendo esta nueva información y sustentada y evidenciada en fotografías y asimismo en el EDAM
que haya registrado, ¿no? Para agregar ese otro activo que ha sido afectado. Y con eso ya correría, ¿no? Tendría mi formato 7 con 2 activos y mi expediente técnico que desarrolla los 2 activos. Pero acá no hay que volvernos locos, ¿no? No hay mucha ciencia, porque estos activos estratégicos, los expedientes técnicos también deben ser rápidos, sencillos, y lo deben hacer con toda la capacidad instalada. Ojo, hay que tener mucho cuidado. En la emergencia se atiende con toda la capacidad instalada. Mi sugerencia es que no vayan a requerir servicios para hacer el expediente técnico o para registrar el formato 7E. ¿Por qué? Porque son servicios que ya estaban brindándose, son servicios que ya se brindan en operación y mantenimiento. Por ejemplo, en el caso de agua potable, las ATM conocen muy bien todos los activos, todos los servicios que tienen a cargo, ¿no? Y podrían ser ellos los que hagan el informe correspondiente de la afectación que se tiene. Siguiente, por favor. Muy bien, toda modificación tiene que ser registrada en la parte C. Ahí, como verán, se agrega el documento de aprobación. Siempre es una resolución, ¿no? Que puede modificar la parte financiera, que puede modificar el cronograma, que puede modificar el presupuesto o la memoria descriptiva. Puede haber un adicional y deductivo, pero todo tiene que ser aprobado y siempre registrar o actualizar la fecha de inicio y fin y la fecha de operación y mantenimiento. Siguiente, por favor. Muy bien. Por ahí nos hemos quedado. No sé si hay algunas preguntas por parte de los participantes. Damos pase a ello y quedamos atentos a las respuestas. Muchas gracias. Sí, Agradecemos a Mijailo Venero por la exposición. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. La primera pregunta es, teniendo en cuenta un saldo disponible en el marco de la emergencia, ¿puedo comprar maquinaria? Tenemos un requerimiento de maquinaria para limpieza, descolmatación y rehabilitación. Adelante, Mijailo. sí, todo eso no corresponde a una IOR de emergencia. Claramente ahí lo están identificando. Son servicios, son servicios. Dentro del programa presupuestal 068 se encuentra reconocido el servicio a todo, el alquiler del servicio a todo costo para realizar la limpieza, la descolmatación, el retiro de escombros, ¿no? El movimiento de tierras. Entonces deberían optar por ello, ¿no? Lo primero que deben optar es por eso. Otra cosa, no existe el servicio de maquinaria, no está reconocido como un servicio público. Entonces, no puede ser realizado a través de una IOR de emergencia. Eso debe ser realizado a través de actividades de emergencia y cuantificado también y atendido por ello. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo optar por una actividad o una IOR? Lo primero, yo lo he expuesto, ¿no? Lo primero que hay que ver es evaluar. Si tengo una IOR, siempre tengo que va a haber alguna afectación en un activo estratégico y el cual, así haga una limpieza, así haga una descolmatación, no voy a reponer. Entonces, lo primero que ustedes tienen que echar mano son a las actividades. Si con actividades no reponen los servicios, ya podrían ir por una IOR. Es la siguiente etapa y en la cual ya tengo afectado un activo estratégico y el servicio ha decaído o ha sido deteriorado, ¿no? Y con una actividad no lo voy a reponer, no voy a rehabilitar. Gracias, Francis. Gracias, Mijailo. La siguiente pregunta es, en una IOR de emergencia por peligro inminente, ¿se puede adquirir unidades vehiculares y un módulo temporal para implementación del COE y prevención ante peligros? No, no sé por cuál sería es el centro de operación de emergencia local. No, no. ¿Por qué? Porque nuevamente ustedes pueden atender la emergencia con toda la capacidad disponible, es decir, vehicular y todo. Si ustedes pretenden comprar un vehículo en el marco, eso debería ser
revisado a través de una IOR normal dentro, tal vez, o un proyecto de mejoramiento de todo el gobierno local. ¿Por qué? Porque no existe el servicio exclusivo de COEL y habría que revisar si esto es un activo estratégico, ¿no? Entonces, un módulo para la implementación del COEL y prevención. No, el COEL ya funciona, ¿no? Debería estar funcionando, deberían destinarle un ambiente dentro de la entidad. ¿Y para qué un módulo temporal? Entonces, ojo, hay módulos temporales también que son, que se pueden adquirir por actividades. Entonces, deberían por ahí revisar. Y lo otro es que, nuevamente, la entidad atiende con toda la capacidad instalada bienes muebles e inmuebles. Seguido de ello, podría hacer el análisis, pero esto no correspondería a una IOR. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es, si un huaico ha afectado un tramo con la pérdida de un puente y otros tres se encuentran afectados, lo recomendable sería realizar un proyecto o una IOR porque el tramo afectado no sobrepasa el 40% en kilómetros de la ruta departamental. Sí, mire, acá lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar cuál es esa ruta departamental. ¿Cuántos kilómetros tiene? ¿20, 30, 40, 50, 60? No lo sabemos, ¿no? No lo dice, no lo menciona. Nos habla de 3 tramos. ¿Qué tamaño tienen estos tramos? ¿100 metros, 200 metros, 1 kilómetro, 5 kilómetros? No lo sabemos. En total, la sumatoria son 5 kilómetros, tal vez de 10 kilómetros, que es la vía departamental de inicio a fin, de acuerdo al inventario vial. No lo sabemos, ¿no? Entonces tendrían que hacer ese análisis por ahí. Lo primero que hay que hacer es ese análisis de la magnitud y el tamaño, identificando el tamaño de la UP, el tamaño de esta carretera departamental. Y como sugerencia, ahí el que debería intervenir es el gobierno regional, si es una vía departamental, a través de su dirección de transportes o su gerencia de infraestructura, ¿no? Pero el servicio, si es de nivel departamental, son ellos los que deberían intervenir. Gracias, Francis. Gracias, Mijaila. La siguiente pregunta es, ¿cómo podría actuar la Oficina de Gestión de Riesgos si el grupo de trabajo no trabaja con celeridad? En este caso, la Oficina de Presupuesto debería realizar un informe de disponibilidad presupuestal. Lo primero que hay que identificar es que cada área usuaria o cada dirección dentro de un gobierno local, no sabemos si esto es un gobierno local o regional, hagamos el ejemplo de un gobierno regional, tienen a cargo, ¿no? Tiene una dirección regional de agricultura, tiene una dirección regional de transportes, tiene una dirección regional de medio ambiente. Ellos pueden salir a hacer la evaluación. No es necesidad o no es exclusividad de la de gestión de riesgos salir a hacer las evaluaciones en campo. Entonces ahí la sugerencia es que si no actúan con celeridad necesitan tal vez más capacidad y eso debería requerir el alcalde tomar la decisión o el gerente de encargar a otros profesionales. Por ejemplo, en una municipalidad, el encargado de parques y jardines podría salir ingeniero civil o agrónomo, podría hacer evaluación de daños, ¿no? Entonces, hay que atender con toda la capacidad instalada. Entonces, luego de que se ha hecho la evaluación de todos estos daños, vamos a identificar cuánto en actividades necesito y cuánto posiblemente necesiten IOARs. Pero para eso hay que hacer todas las fichas de emergencias, de actividades de emergencia y luego hacer el registro de los formatos 7E. Con eso ya podría cuantificar el de presupuesto. Siempre la parte presupuestal es la parte final. Lo primero que hay que hacer es cuantificar y determinar, y asimismo también como sugerencia hay que priorizar qué se atiende primero, ¿no? Siempre se sugiere o se recomienda priorizar los servicios básicos. Entonces, por ahí ya con eso puede estar tranquilo y tener el sustento de hacer la modificación presupuestal e identificar la disponibilidad. Me va a faltar, ¿no? Entonces, primero ataco a todo lo que me habilita el artículo 54, 55 o saldos de balance, ¿no? Y luego ya si necesito algo, requeriré tal vez a fondos, pero tengo que demostrar que agoté todos mis recursos y que destiné todos los recursos que estaban disponibles a la emergencia.
Francis, ¿puedo leer alguna pregunta? Gracias. La siguiente pregunta es, si desean ejecutar una IOR con recursos de la entidad, ¿se tiene que registrar a través del formato 7D o puedo realizar el registro a través del formato 7C? Lo primero es que es una IOR en el marco de una emergencia, es una IOR normal. Si es en el marco de una emergencia, se habilita el formato 7E, siempre y cuando su distrito, su provincia esté dentro de la declaratoria de estado de emergencia. Si no lo tiene, va a tener que registrar el formato 7C, donde están todas las IOR regulares y usted puede analizar alguna necesidad que tiene una necesidad regular, una necesidad postergada y que necesita ser atendida. Y ahí va a hacer el registro del formato 7C. El formato 7D solo se usa exclusivamente para la emergencia nacional y lo realizan siempre cuando ya ha sido superado, ¿no? Por ejemplo, tengo un agua potable en un distrito que ya, bueno, el distrito ha dicho que no puede atender con una IOAR porque está atendiendo otras 5 IOAR, ya no tiene presupuesto, ya no, pero está afectado este sexto sistema y por lo tanto le traslada al Ministerio de Vivienda tal vez. Y el Ministerio de Vivienda ya en el marco de la declaratoria de estado de emergencia nacional dice que sí, aquí lo va a atender y luego le traslada nuevamente la operación y mantenimiento a la municipalidad, celebran un acuerdo y registrará el formato 7D que ya le habilita a entrar como ente nacional. Para eso se usa y esto siempre hay que estar coordinando en los 3 niveles de gobierno. Eso es una sugerencia vital, sobre todo en servicios que no corresponden a los gobiernos locales de manera exclusiva. Gracias, Francis. Creo que por ahí nos Gracias, vamos. Mijailo. La siguiente pregunta es, ¿se puede intervenir con una IOR a causa del desastre que ha sufrido un colapso total de los puentes? No, sí, bueno, mi sugerencia, no conozco en campo, no hemos ido a ver a qué le llamarán tal vez colapso, ¿no? Pero si ya se ha perdido en su totalidad el puente, ha perdido los estribos, ¿no? Esto ya debería ser atendido a través de un proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque van a necesitar estudios de hidrología, de hidráulica, si ha sido superado en altura, en ancho, ¿no? La luz ha quedado corta, entonces eso quiere decir que está mal ubicado, está mal emplazado, está mal diseñado o no tuvo los estudios debidos, más aún, o sea, voy a replicar, porque la IOAR casi lo que nos habilita es replicar. ¿Para qué? ¿Para que se lo lleve el siguiente año? No, no, ¿verdad? Necesitamos rehabilitar o reponer estos puentes con que ya queden permanentes y tal vez ni siquiera esa es la ubicación. Entonces ahí hay que hacer un proyecto de recuperación del servicio. Hay que pensar un poquito más a largo plazo. Gracias, Francis. Gracias, Mijailo. La siguiente pregunta es, ¿los IOR sobre reposición consideran los bienes solo los que fueron liquidados o también los sin liquidación? Bueno, no sé si esto se refiere, como bienes me queda corta no tendría, este, no tendría cómo responder. Aquí lo que atiende son servicios, ¿ya? Servicios públicos. Entonces, si un servicio público ya está en funcionamiento y no ha sido liquidado, pues no ha sido liquidado tal vez por motivos de que está en proceso contencioso, está en un proceso de arbitraje y tiene un laudo pendiente, pero desde hace 2 años está funcionando. Si ha habido una recepción de estos servicios y si se tiene un informe de que están brindándose de hace 2 años, ya podría hacerse, pero hay que hacer una liquidación, una preliquidación hasta donde lo tenemos. ¿Ya? Y reconocer que esos activos están operando o esa agua potable ya le vengo dando mantenimiento desde hace 2 años, ¿no? Y forma parte de los activos de este gobierno local. Y luego hacemos la liquidación inmediatamente, una preliquidación y luego una liquidación final con el laudo que salga, ¿no?
de aquí a unos meses. Pero siempre hay que liquidar y hacer el cierre. Y una vez que ya tengo el cierre, formularía mi IOAR. Pero después sobre bienes, es como que me queda un poco vaga la pregunta porque, bueno, pueden ser bienes de cualquier tipo, ¿no? Acá lo que atendemos son servicios públicos reconocidos y que están en funcionamiento. Gracias, Francis. Francis. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los criterios fundamentales para definir una intervención como IOAR o plan de trabajo? Sí, acá no hay ningún plan de trabajo, porque la CIOAR, como ustedes han visto, se realiza sobre la información existente. El criterio fundamental para definir una intervención como una IOAR es salir a campo y evaluar identificar si un activo estratégico está dañado, si el servicio ha sido dañado. Entonces, si hay un daño que no lo puedo rehabilitar o reponer con las actividades, porque ojo, en las actividades de emergencia hay compras de bienes, hay tubería, ustedes son 20 metros nada más que se ha perdido, por ejemplo, de tubería, lo pueden reemplazar inmediatamente con una actividad, con la compra de los bienes por emergencia de esa tubería. No habría que llegar hasta una IOAR. Todo eso hay que hacer una evaluación. Por lo tanto, acá como sugerencia es revisen el programa presupuestal 068 y todas las partidas en servicios y bienes que tiene habilitadas. Sobre eso cuantifiquen y hagan el requerimiento. Coordinen las actividades, coordínenlas directamente con su presupuestólogo, con el cargado de presupuesto y de contabilidad. No deberían llegar a ser una IOAR. Ahora, hacer plan de trabajo, si están en emergencia, les digo, correspondería, hay que hacer una priorización. Y eso nace justamente de la evaluación que están ahorita ustedes haciendo en el marco de la respuesta a la emergencia. Gracias, Francis. Gracias, la siguiente pregunta es, respecto a la IOAR del sector agricultura, ¿cuál es la responsabilidad que tienen las juntas de usuarios en el mantenimiento de los canales de regadío, ya que tengo entendido que los agricultores pagan mensualmente a la junta de usuarios? Bueno, los usuarios le tendrán que solicitar ello que intervengan, ¿no? A la junta. La junta tendrá que ellos están a cargo de la operación y mantenimiento rutinaria, ¿no? Podrán adelantarlo. Eso es, la junta de usuarios no pertenece al Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, por ahí los comités, la comisión de usuarios tendrían que hacer ese requerimiento a las juntas, ¿ya? Para que atiendan en un marco privado, atiendan la limpieza y descolmatación. Ya de no tener recursos, pues bueno, buscarán otros mecanismos, pero eso corresponde a un arreglo y a una coordinación totalmente fuera del ámbito de inversión pública. Gracias, Francis. Bueno, y sobre todo teniendo un balance de los recursos que dicen que recaudan, ¿no? Eso ya es un arreglo entre usuarios y el administrador, que en este caso recae sobre la Junta. Gracias, Francis. Gracias, Mijailo. La siguiente pregunta es, si las lluvias afectan la eficiencia de conducción de un canal de riego que supera el 40%, ¿conviene intervenir con un proyecto de riego? Ahí lo primero que le preguntaría es, me imagino que este debe ser un canal de tierra, ¿no? Ya le ha afectado el 40% en qué. No nos dice tampoco en longitud, en tramo. Hay que tratar de un poquito identificar bien las preguntas, ¿no? Si estuviera en campo, les daría una recomendación más acertada. Otra cosa es que las recomendaciones que damos acá no se convierten en ley, por si acaso, ¿ya? Esto varía de acuerdo a las características, a la ubicación, las características que tiene cada servicio, cada activo estratégico. Acá, dice la síntesis, afectaron el 40% de la eficiencia. ¿De qué estaba hecho? ¿Qué material tenía? ¿No? Si es de tierra y se perdió el 40% del canal, pues es un proyecto de recuperación del servicio. Si es también si la sección es de concreto, no está revestido, los 10 kilómetros están revestidos y se han perdido 5 kilómetros, es un proyecto de recuperación, ¿no?
Entonces, ese análisis tengo que hacer sobre toda la red que tengo del sistema de riego. Y reconocido, tiene que tener una licencia, tiene que tener un uso de agua, ¿no? Una licencia de uso de agua y un reconocimiento del comité de usuarios, porque luego que rehabilite o haga la recuperación del servicio, lo tengo que entregar nuevamente a este comité, que va a tener que tener una tarifa de agua justamente para dar la operación y mantenimiento de esta nueva unidad productora. Gracias, Francis. Gracias, Mijaila. La siguiente pregunta es, si tengo una unidad productora que no se creó por proyecto de inversión en el SNIP o en Invierte, pero por problemas de desastre se ha deteriorado activos, pero no se ha registrado como activo estratégico, ¿cuál sería la solución? Bueno, lo primero que le preguntaría es si el servicio se encuentra reconocido, ¿no? ¿De qué servicio se trata? ¿Es un servicio público? ¿No? Lo primero que tiene que ver es eso, con qué se ha realizado. ¿Es un servicio público? ¿Es un agua potable? ¿Es un agua para riego? Entonces, si no está en el Invierte, tiene licencia de agua, tiene licencia de uso de agua, tiene HAS, ¿no? Le da mantenimiento el ATM, ¿no? Porque en ese, y bueno, pero no está registrado como activo estratégico. ¿Qué no está registrado como activo estratégico? ¿De qué servicio? Habría que definir eso, ¿no? Entonces, ejemplo de dos escenarios que son activos estratégicos, les recomiendo que revisen la página web de MINSA, pongan MINSA OPMI activos estratégicos y le van a salir toda la lista de activos estratégicos. También la guía de formulación y evaluación del Invierte, también le van a salir todas las listas de activos estratégicos de agua, de salud, de agua para riego, de educación. Ahí es, un activo estratégico es aquel elemento del cual depende el servicio. En el caso de un agua potable, el reservorio. Si no hubiera el reservorio, se corta el servicio. En el caso de agua para riego, de la captación. Ese es un activo estratégico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un hospital de salud, el activo estratégico puede ser el área de hemodiálisis, pero es un hospital de ese nivel que tiene. Si no tiene el área de hemodiálisis, decaería el nivel del servicio. A eso se refiere activo estratégico. Y eso está definido en la guía de formulación y evaluación. Denle una repasadita, más aún si ustedes son unidad formuladora, unidad ejecutora o OPMI, no está de más que le vuelvan a chequear. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias por su participación. Para finalizar, queremos indicarles que en la web del Ministerio de Economía y Finanzas, en la sección de inversión pública, se ubica la subsección de capacitaciones virtuales, en la cual podrán encontrar los módulos de programación de capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje. Asimismo, les presentamos la programación de las próximas capacitaciones, las cuales se encuentran en la página web. Si tuviesen más consultas o dudas, pueden ingresar a los links del enlace que se muestran en pantalla. Por último, mantengámonos atentos y contactemos a los verdaderos especialistas oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas. No dejemos engañar. Los únicos canales de contacto que la IGPMI pone a su disposición es el directorio del Conectamef y el directorio de la IGPMI. Agradecemos a todas y todos los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes.